Buenos días a la iglesia, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en esta mañana. Ok, cada uno tiene su hojita, su lápiz. ¿Todos tienen lapicitos, hojas? Sí, amén. Ya estamos avanzando, llegamos ya a la quinta llave, como nos decía Sergio. Las llaves para una vida bendecida, porque el Señor nos dijo justamente bienaventurado, las bienaventuranzas, el sermón del monte. Y la palabra bienaventurado tenía el sinónimo era feliz, ¿ya? Feliz o bendecido, que también son traducciones que tienen un sinónimo. Y hemos avanzado y se ha dado cuenta de que eran medias controversiales al principio, medias paradójicas al decir bienaventurados los pobres. ¿Cómo va a ser feliz un pobre? Pero el Señor siempre en su enseñanza trayendo a entender, hacernos entender que Él va mucho más allá de lo que el mundo a veces cree o piensa acerca de algunos temas. Y hemos visto que el ser pobre, simplemente el Señor decía, bienaventurado el que reconoce que no tiene todo y que necesita de Dios. Y el que se considera que alguien que necesita de Dios, que no tiene todo para alcanzar, entonces es un pobre en espíritu. Y como yo era pobre en espíritu, un día yo dije, yo por mis propios medios no puedo alcanzar ir al cielo, alcanzar la presencia de Dios, por eso necesito a alguien que me venga a suplir, porque yo necesito. Y ahí apareció Jesucristo y es por eso que bienaventurados, felices los pobres. Porque sabemos que también muchas de estas bienaventuranzas nos habló del reino. Los mansos van a heredar el reino, ¿ya? ¿Y cómo anduvo usted en esta semana? ¿Se acuerda que hizo un compromiso en la noche? Yo estoy poniendo compromiso ahí. Y que tenía que ser manso en su trabajo, con su jefe, con su esposa, con su familia. Así que a practicar por si acaso. Así que saca tus notas, porque realmente si eres llamado para seguir a Cristo, no te olvides que eres llamado para servir a Cristo. Y el Señor obviamente habla de que cada uno de nosotros fuimos llamados a un ministerio. Y a veces la gente se olvida o confunde la palabra que es ministerio, porque la gente tiende a pensar ministerio a un trabajo en la iglesia. Y acuérdense que el Señor, inclusive hace una de las series pasadas, hablé acerca del ministerio de la reconciliación. Todo creyente, si usted recibió a Cristo como su Salvador, usted tiene un ministerio, ¿ya? Y es el ministerio de la reconciliación, que tiene que ver con el segundo gran mandamiento, que tiene que ver con otros, tiene que ver con llevarles el evangelio a otro, pero también tiene que ver con servir a otros. El Señor dijo, amarás al Señor Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo. Por eso ambos están ligados. Y el Señor justamente nos llamó a todo un ministerio, al ministerio, y hoy día vamos a estar hablando de un ministerio que está dentro de esta reconciliación, y vamos a estar hablando de la misericordia. Porque, mire, Dios quiere, por si acaso, que tú llenes el mundo de misericordia. Y puso a la iglesia para que la iglesia pusiera misericordia. Pero hay un gran problema hoy día con la misericordia y con la palabra misericordia, que a veces los cristianos nos olvidamos. Porque para nosotros cuando pensamos en misericordia, ¿qué pensamos en misericordia? Es que no le voy a pagar por lo que me hizo, así que voy a ser misericordioso con esa persona. Y tenemos el concepto de misericordia justamente aquello a que no darle lo que la persona recibe o como castigo. Y le digo a mi hijo, porque soy misericordioso no te voy a castigar. Y asociamos la misericordia a esa área. Pero cuando vemos en Mateo, y tiene su Biblia, saque su Biblia o ahí en la pantalla. Antes de eso, ¿hay visita hoy día por primera vez en nuestra iglesia? ¿Alguien nos acompaña por primera vez? ¿O todos ya viejos conocidos? Ya tenemos personas que nos están acompañando por primera vez. Gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones en esta mañana y les queremos hacer un pequeño regalo para que ustedes tengan una de las cosas más importantes que podemos recibir, ¿ya? Que tiene que ver con la palabra de nuestro Señor. Así que ahí nuestras visitas recibieron un pequeño obsequio. Dice en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con
misericordia o alcanzarán misericordia. Yo estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, que es la misma Reina Valera que ustedes están teniendo, solo que un poco más entendible. Y está en sus hojas como RBC, Reina Valera contemporánea. Dice así en sus hojas, en la pantalla aparece la de 1960, pero en su hojita dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Así que en otras palabras, lo que tú das es lo que tú vas a recibir. Como tú tratas, es lo que se te va a regresar. Y esta es la quinta llave de bendición. Pero realmente, ¿qué es la misericordia? ¿Ya? Como les decía hace un momento, generalmente pensamos que la misericordia es perdonar a las personas que no lo merecen, o muchas veces pensamos en ayudar a personas. Y, soy misericordioso, ayudé a una persona. Pero, ¿saben ustedes que la misericordia es una parte del carácter de Dios? ¿Sabe que la misericordia no es algo que viene en nosotros, sino que es algo dado por Dios? Por eso dijo: bienaventurado, feliz, los misericordiosos, los que tienen el carácter como Dios. Y este fin de semana quiero que veamos 7 facetas de la misericordia realmente, y de estas 7 maneras que pueden transformar, por si acaso, tus relaciones. Porque te aseguro, te lo garantizo, y no es que sea un vendedor como algunos de acá, pero te lo garantizo que si tú pones misericordia, va a cambiar tus relaciones en el trabajo. Si tú eres más misericordioso, tu matrimonio va a mejorar. Tus amistades se van a hacer más fuertes. Las relaciones familiares inclusive pueden crecer, a pesar de que están caídas, simplemente por ser un agente de misericordia. Así que, mi hermano, ¿por qué entonces debo ser misericordioso con los demás? ¿Por qué soy feliz si soy misericordioso?, dijo el Señor. Así que vamos de lleno a la hoja porque hay hartos puntos y quiero avanzar rápido. ¿Amén? Número 1, vaya a su hoja y anote la primera. Anote estas cuatro pequeñas cosas de la introducción, por favor. ¿Ya? Y mi hoja la dejé en mi asiento. Así que alguien ahí va a correr, pero ahí repóngale la hoja a la hermana, por favor. Muchas gracias. Siempre. Y el Gino que anda de vacaciones por Caldera, así que no está en su ministerio. Pescando por allá, no sé si lo han visto en redes sociales, por allá anda sacando unas corvinas, ayer mandó una foto de una palometa de 22 kilos, 25 kilos, hermano. Así una palometa. Gigante. Para los que saben de pesca, tienen que entender que es sacar una de 22 kilos. Por lo menos en 1 hora tratando de sacar un pescado de ese tipo. Ojalá que comparta, ¿amén? Si no está viendo Gino, acuérdate de aquí, de la IBB, trae congelado de allá. Número 1. Ya, número 1, estás en sus hojas. ¿Y por qué debo ser misericordioso con los demás? Número 1, la primera razón es porque Dios me ha mostrado misericordia. Porque Dios me ha mostrado misericordia. Y te voy a mostrar un par de versículos en cuanto a este punto. Y obviamente por el tamaño de la hoja y todo lo demás, no están todos los textos, así que agregamos ahí unos versículos al lado. La primera razón por qué debo ser misericordioso con los demás, porque Dios me ha mostrado misericordia. Y está lleno la Biblia de versículos que hablan de misericordia. Y dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 5, dice así: pero Dios, que es rico ¿en qué cosa? En misericordia. Por si acaso, cuando vemos ahí en Efesios 2, del 4 al 5, ahí está. Pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es misericordioso. Es su carácter. ¿Ya? Acuérdense que nosotros fuimos hechos a su imagen. Amén. Y producto de eso el pecado se rompe, la verdadera misericordia, y entramos en una misericordia más de compasión que tiene que ver, por si acaso, de una conciencia. Pero la de Dios es rico. Por su gran amor con que nos amó. Y mire lo que dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y paréntesis, ese paréntesis está haciendo, se podría decir, por esta razón, en resumen de lo que acabo de decir,
porque Dios es grande en misericordia, por esa razón usted es salvo. Porque ninguno de los que estamos aquí tenemos la condición de ser salvos por nuestros medios. Y Dios, siendo yo malo, siendo yo un pecador, actuó la gran, rica misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y esa es la razón por qué yo tengo que vivir en misericordia, porque Dios es misericordioso. Y ahí en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 33, dice lo siguiente. Porque Dios quiere que actuemos en misericordia. Mire, por favor, hay un pasaje que no está en su hoja, si no me equivoco, pero quiero hacértelo llevar a tu mente. Dice Mateo 18, 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ha leído esta historia? Aquí, mire, la historia se la voy a resumir porque el tiempo no tenemos para leer. Había un jefe que su empleado le debía dinero. Y mucho dinero. Porque le preguntaron al Señor y él empieza a contar esta historia y dice que un hombre, que un jefe, un dueño de una empresa tenía mucho dinero, le prestó dinero y mucho dinero a su empleado. Y su empleado en su momento no podía pagar. En los tiempos antiguos, cuando alguien no podía pagar una deuda, era mandado a trabajos forzosos a la cárcel. Era la ley romana, por si acaso. Dentro de la Pax Romana, que es la ley de los tribunales romanos, tenía que pagar con cárcel, trabajando, porque no se la iba a llevar pelada. No iba a pagar la deuda, pero tenía que estar encarcelado. Pero el jefe dice que fue grande en misericordia, se movió en misericordia y habla con su empleado y le dice, ¿sabes qué? Yo sé que me debes mucha plata, vamos a hacer lo siguiente, no me debes nada. Entonces, el empleado, ¿cómo sale de la empresa? Estoy poniéndolo al tiempo de hoy. ¿Cómo sale el empleado de la empresa después de hablar con el jefe? Contento, agradecido, contento, mi jefe me perdonó y va por el camino y de repente se encuentra con un amigo que le debía 20 lucas. Y le dice al amigo, ¡oh, te acabo de pillar! Oye, ¿las 20 lucas? No tengo para pagarte las 20 lucas, lo siento. Fue y lo acusó a los jueces y lo metieron a la cárcel. Y el jefe se enteró. Y el jefe le dijo, yo tuve mucha misericordia por mucho que me debías y él por tan poco, tú actuaste mal con él. Y Dios, en otra palabra, nos estaba enseñando a todos nosotros, a todos, sin excepción, y nos demuestra algo, que nosotros a veces nos creemos mejores que Dios. Y yo no sé por qué muchas personas juzgan a otras personas cuando Dios nunca te juzgó. ¿Por qué tú criticas a otras personas si Cristo nunca te criticó? Y estamos haciendo y viviendo a veces en nuestros zapatos la misma historia de este hombre. ¿Cuánto le debía usted a Dios? ¿Cuánto le debía usted a Dios? ¿Poco o mucho? Y a veces porque una persona hace algo, una persona dice algo, nosotros actuamos de tan mal manera siendo que Dios tuvo gran misericordia. Entonces, eso fue lo que Dios le estaba hablando ese día, Jesucristo hablándole a estos hombres, que por qué nosotros nos creemos mejor que Dios y no perdonamos, siendo de que Dios nos está perdonando todos los días nuestras faltas. Entonces, puedes entender, si yo, dice Dios en forma práctica, si yo te muestro misericordia, yo espero que tú muestres a los demás misericordia. ¿Amén? ¿Dios te ha mostrado misericordia? Entonces tú tienes que mostrarle misericordia a algunos o a todos. Pero a veces nos olvidamos y no somos misericordiosos. Por eso el Señor dijo, ahora, ¿Dios es feliz? Sumamente feliz, pues el que lo tiene todo, el dueño de todo, es sumamente feliz. ¿Y sabe por qué es feliz? Porque es grande en misericordia. ¿Quiere usted ser más feliz? Entonces sea más misericordioso con la gente que lo rodea. Esa es la razón que Dios dice, bienaventurados los misericordiosos. Pero ¿y qué pasaría si yo no soy misericordioso? Ahora voy al otro lado. Soy un infeliz.
¿A quién le gusta que le digan infeliz? A nadie, ¿cierto? Pero Dios dice, ¿sabes qué? Cuando tú no tienes misericordia con la gente que te hace daño, vas a ser un infeliz. Mejor sé feliz, ten misericordia. Mire, segunda cosa, aprendemos en esta introducción. La segunda razón, ¿por qué tengo que ser misericordioso con los demás? Porque Dios me demanda que sea misericordioso. Dios me demanda que sea misericordioso. Ni siquiera me está preguntando, Dios me demanda. Es una orden de parte de Dios. Y ahí en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, mire lo que dice aquí en la Biblia en Miqueas. Hay muchos versículos, pero puse algunos nomás. Dice, oh hombre, ¿quién él? El Señor te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Ya? ¿Estás conmigo, cierto? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Así que por si acaso, mi hermano, así que lo que sea, todo lo que siga en este versículo, lo que Dios dice es bueno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque dice, oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno y pide. Así que si Dios pide algo, lo que viene todo es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Mire el versículo cómo sigue. Solamente. ¿Qué te pide Dios para que uno realmente esté bien? Mire, tan simple. Hacer justicia y amar, misericordia y humillarse ante tu Dios. ¿Es fácil ser feliz? ¿Es fácil ser feliz? ¿Es fácil ser bueno? ¿Vivir buenas cosas? ¿Entiende? Porque ahora recién yo le decía a la gente que no tiene misericordia, la gente que no perdona a una persona, es una persona infeliz. Por eso, si queremos resumir este versículo, lo que Dios pide de la misericordia, lo único que Dios te está diciendo, requiero estas tres cosas. Y te puedo decir por si acaso, si aquellos que son estudiosos de la Biblia, aquí está un tercio de lo que Dios pide de un cristiano. Porque falta simplemente la otra parte, hacer discípulos. Pero esto es cristianismo puro. Esto es lo que Dios espera de un creyente. ¿Amén? Los veo medio falta misericordiosa en su amén ahí. Vamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6. Dice así la palabra de nuestro Señor en la Reina Valera contemporánea más entendible. Miren lo que es importante. Escucha esto porque es una declaración preciosa. Dice, vamos a leer primero lo que está aquí en pantalla y mire lo que dice. Porque misericordia quiero y no sacrificios y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Mire, el Señor estaba atacando a un pueblo, por si acaso, muy religioso, muy fundamental en el concepto de los fundamentos religiosos, no del fundamento teológico. Y la gente estaba más preocupada del rito, la gente estaba más preocupada de otras cosas. Y te hablo de la iglesia, mi hermano, porque también somos una iglesia que ha ido avanzando en el tiempo y que, te puedo decir algo, la iglesia cristiana se equivocó en etapas de su ministerio, sí se equivocó. La iglesia bautista, esta iglesia bautista se equivocó muchas veces en el tiempo, sí nos equivocamos. Y a veces cuesta decirlo, cuesta reconocerlo, pero déjame decirte que antiguamente usar falda era más espiritual que usar pantalones. ¿Sí o no? Y la iglesia se colgaba de esto y decía, no, es que si tú usas ropa, si tú te pones una corbata, si usas terno, si tocas con el piano, no con instrumentos paganos, entonces la iglesia es una iglesia de Dios. Y si no es, mi hermano, eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué saco con ponerme falda, con ponerme una corbata, si yo no soy misericordioso? Y muchas cosas entraron en la iglesia que se volvieron ritos más importantes. Yo me acuerdo cuando todavía no era de esta iglesia, pero era de la competencia.
donde usted tenía que entrar en silencio, no se podía meter una bulla y lo hacían callar. Tenía que meter la mano en una fuente atrás y persinarse. ¿Y por qué usted hacía eso? ¿Era mejor cristiano? No, mi hermano, todos esos ritos que se agregaron en todas las iglesias, esto es sin excepción. Porque ¿sabe qué? Nos pasó a todos, nos confundimos entre la parte religiosa y la comunión con Dios. Pero doy gracias a Dios que la iglesia fue avanzando y la iglesia se fue, ojo, que todo esto fue en base a la teología, del conocimiento profundo de la Biblia. Porque si yo no hubiera estudiado la Biblia en estos años como la he estudiado, posiblemente hubiera seguido haciendo las mismas prácticas. Porque, y les voy a decir sincero, no estoy criticando a nadie ni a nada. Simplemente porque antiguamente lo que decía el hombre del púlpito creíamos que era la Biblia. Y no. La Biblia es la palabra de Dios y esa es la que vale. Lo que dice el hombre puede ser una interpretación y me puedo equivocar en la interpretación, pero la Biblia no se equivoca. Y cuando yo empecé a estudiar, yo decía, ya, pero ¿dónde está el versículo de la corbata? Y empezaban a buscar, y me sacaban versículos de la vestimenta del sacerdote. ¿Me ve usted con perlas en el pecho y con diamantes en el pecho? Y un hermano por ahí me dijo, pastor, y ese anillo, no, la gente no pensará, este fue un regalo de mi familia, de mis hijos. Y me dijeron, pero pastor, el anillo va bonito, y ¿no será mucho para usted? Me gustaría, ¿sabe qué? Me gustaría a esa persona mostrarle la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Sabe cómo entraba el sumo sacerdote al templo? Con el efod. ¿Y el efod, sabe qué era el efod? Era un género que tenía perlas preciosas en el frente, y no una, 12 perlas preciosas. Y alguien le decía, ¿no será mucho, sumo sacerdote? Pero ¿por qué no entendían el rito? Porque para ellos era más importante a veces otras cosas que no son bíblicas por si acaso. Solamente hice un paréntesis a esto para que usted pueda ver, porque sabes que inclusive podemos tener el mejor teclado del mundo, pero el muchacho si está tocando con un corazón, con falta de misericordia, Dios dice, no me interesa el mejor instrumento, ni el mejor tecladista, ni el mejor guitarrista. A mí me interesan otras cosas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y una persona que tenga alta misericordia, déjame decirte que es una persona que Dios valora mucho. Valora muchísimo. Por eso Dios a hombres como Moisés, que mató a un hombre, a David, que mató a otro hombre, que engañó a su esposa, ¿por qué Dios tuvo gran misericordia sobre estos hombres? Porque ellos eran hombres con gran misericordia también. Lo que tú siembras, cosechas. Así que, en otras palabras, miren lo que está diciendo. Quiero parafrasear el texto y lo puse de esta manera. No quiero tus actos de adoración, quiero que seas misericordioso. Y también, podría hablar de muchas cosas. Usted puede emocionarse en la alabanza, puede levantar sus manos, no las puede levantar, puede quedarse como estatua, y a la final Dios dice, todo eso ya está bien, pero si no tienes misericordia, levanten las manos, no las levanten las manos, hagan lo que hagan, si no tienen misericordia, yo no quiero eso. ¿Amén o no? Hay una tercera razón, como que me entré a enojar, pero Señor, cálmame, perdóname, Señor. Pero fueron etapas de los tiempos antiguos que la gente tiende a pensar que eso era doctrina, lo que acabo de mencionar, y eso no era doctrina, era solamente fundamentos de hombres, ¿no? Que no está mal por si acaso. Por eso no me va a ver a mí con hawaiana aquí ni chor predicando, porque hay ciertas cosas que hay que, dentro de la cultura y otras cosas más. A propósito, un día estaba hablando con Pastor David, me contaba un día el Pastor David su experiencia, lo invitaron a predicar a Hawái, a los que conocen a Pastor David Renja, lo invitaron a predicar a Hawái, y me dice que primero cuando llegó le dijeron, y preguntó él, ¿y cómo voy? Todos los predicadores preguntamos a dónde vamos, por si acaso.
una costumbre. Yo voy a una iglesia y le pregunto, pastor, ¿cómo quiere que vaya? ¿De terno, con traje, con corbata? Porque yo no quiero ofender a su congregación, porque eso nunca usted cuando vaya de visita tiene que imponer lo que usted quiere. Usted es visita. Así que yo pregunto, y algunos me dicen, no, pastor, aquí usamos corbata. No hay problema, la llevo, ando con mi corbata en otros lados. Pero el pastor también me contaba una historia que llegó a Hawái y le pregunta al predicador, ¿y cómo va? No, primero, sin camisa. Tiene que predicar con esas camisas hawaianas, manga corta. El pastor David dice, ok. Y dice, pero sí una cosa, antes de entrar a la iglesia tiene que sacarse los zapatos. Y el pastor nos contaba que predicó a pata pelá. Como buen chileno, a pata pelá. Y el pastor David nos decía, ahí pude entender que cada cultura tiene su creencia y uno tiene que respetar. Pero yo no sé, hasta el momento no me ha tocado en ningún lado predicar a pata pelá. ¿Qué le puedo decir? He predicado con botas de lluvia en la selva, porque allá 30 centímetros de agua y serpiente y un montón de cosas, ahí no voy a andar con estos zapatitos, no. Pero es interesante, por eso le digo que a veces hay que romper aquello. Número 3, necesitaré misericordia en el futuro. ¿Por qué tengo que ser misericordioso con las personas? Porque necesitaré misericordia en el futuro. ¿Estamos de acuerdo con ese punto, no? ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 13. Necesitaré misericordia en el futuro. Repaso los dos primeros puntos, ¿no? Sí, porque veo algunas caras que están mirando para el lado. Ok. Pero la gente responda fuerte, mejor la gente va a participar. Número 1, todos juntos. ¿Por qué tengo que dar misericordia a otro? Número 2, ¿por qué debo aplicar misericordia? Porque Dios me manda que sea misericordioso. Y número 3, porque necesitaré misericordia en el futuro. Porque la gente que tiene falta de misericordia y que no son perdonadores, déjeme decirle algo, no son perfectos. Cuando tú juzgas a otro, déjame decirte que si tú juzgas a otro, quiero recordarte antes de juzgar a otro, no eres perfecto. Y si tú juzgas a otro, no te olvides que como no eres perfecto, en cualquier momento vas a fallar. Y con la vara que mides, así que usted mientras más arriba se tira, con orgullos, con juzgar, más arriba te van a dar. Por eso mejor el Señor dijo, sea misericordioso. En Santiago capítulo 2, versículo 13, ni siquiera estoy llevándolo a un nivel terrenal, sino celestial. ¿Vino el día miércoles? El día miércoles hice una pequeña línea del tiempo acerca de la venida de Cristo. ¿Se acuerda? Cristo viene, murió, ascendió, el paraíso, esa parte me faltó que el hermano después me preguntó. El Hades, el paraíso, el seno de Abraham, se lo llevó al cielo. Lo dejó allá, la gente durmiendo, quieta, tranquila, y él y los apóstoles empezaron a trabajar en este periodo que se llama la gracia. Al final del tiempo, de algunos pasajes que el Cristo viene por su iglesia. Cuando Cristo viene por su iglesia, nosotros algún día nos vamos a ir a la presencia de Dios. En la presencia de Dios está el tribunal de Cristo, está la boda del Cordero. En el tribunal de Cristo es un lugar de juicio, pero no de juicio de castigo, sino de premiación. Hasta ahí quedé y el tiempo se me acabó y nos fuimos para la casa. Este miércoles seguimos. ¿Y qué decía yo ahí? Por si acaso, nosotros, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Algún día todos vamos a comparecer. ¿Y sabe que va a ganar mucha premiación en el tribunal de Cristo? La misericordia que usted tuvo con la gente, porque es el segundo gran mandamiento. El primero es amar a Dios, el segundo, amar a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Tú quieres que seas misericordioso contigo?
entonces tú tienes que ser misericordioso con otros, porque es el carácter de Dios. Así que ojo con eso, hay un juicio detrás de nosotros. Así que ese día de juicio serás capaz de pararte. Yo te voy a preguntar, ¿tú serás capaz de pararte sin temor delante de Dios en el juicio del tribunal de Cristo y decirle a Dios, sí, yo fui misericordioso con la gente? ¿O vas a decir, más o menos? Dios te va a preguntar algún día cómo fuiste de misericordia. Ahora déjame decirte, preferible cambiar ahora y decirle, Señor, no he sido misericordia con el vecino, conmigo, con el pastor, con mi hermano, con familiares, y perdóname, pero debería haberlo hecho, pero por ser un pecador no lo he sido. Confiésate y Dios te va a limpiar de todo mal y el Señor no tiene memoria. Eso es lo mejor de todo. Dios no tiene memoria. Pero si sigues con un corazón de falta de misericordia, el Señor va a preguntarte algún día. Número 4. ¿Por qué debo demostrar misericordia con los demás? Demostrar misericordia me hace feliz. Demostrar misericordia me hace feliz. Por eso dijo, bienaventurados los misericordiosos. Demostrar misericordia me hace feliz. Y acá hay unos textos ahí que son bien interesantes. En el libro de Proverbios 14, versículo 21. Dice, estamos medio lentos hoy día en la... ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué le pasa? Mi niña está cansadita, está enferma, durmió mal. ¿Qué le pasó? ¿No tiene el mensaje? Sí tiene el mensaje, ¿cierto? Lo va siguiendo. Amén. Desde ahora en adelante va a ir adelante mío, ¿ya? Para las visitas mi hija, por si acaso, es la que está moviendo los versículos, por eso la trato así. Vaya a decir el pastor Confianzú, como trata a la hermana. No es mi hija, por si acaso. ¿Ya? Es la hija de mis hijas, yo creo que es la que se va a quedar siempre con el papá toda la vida cuidándolo. Va a ser un voto de castidad por amor a su padre. Me imagino, ¿no? Me hace así ella, qué buena mi hija, qué buena, me hace así. Un par de años aquí va entrando de blanco por aquí, yo voy a decir, y viste, ¿te acordás de saber el culto? Ya, pero tengo que tener misericordia. Número 4, demostrar misericordia me hace más feliz. Proverbios 14, 21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es... Porque déjame decirte que el concepto que está diciendo que alguien que te hace algo a ti, alguien que te juzga, alguien que te critica, es más pobre que tú. ¿Y cómo hago yo bien? Teniendo misericordia con los pobres. ¿Te acuerdas que lo decía hace un momento? Lo dije la semana pasada, no te pongas al mismo nivel de la gente. Siempre tú tienes que estar más arriba y la única forma de estar más arriba es perdonar, ser misericordioso. Si te pagan con mal, paga con bien. Porque el mostrar misericordia trae felicidad. Es una de las fuentes de la felicidad. Dice en Proverbio 11, versículo 17, a su alma hace el bien el hombre misericordioso. ¿Qué hace bien al alma? Ya, y póngalo al revés. ¿Qué pasa si yo no soy misericordioso? ¿Qué pasa con mis emociones? Porque el alma tiene que ver con el sistema central de las emociones y la mente. Si yo no tengo misericordia con alguien que me hizo daño, ¿sabe cómo voy a andar en mi alma? Enfermo, amargo, triste, rabioso. Entonces, le hago una pregunta, varón, aquí varones presentes. ¿Te hace mejor estar con rencor con tu esposa o aplicar misericordia sobre tu esposa? Dale, pues, varón, tírate nomás y total a morir. Con misericordia, ¿cierto? Ok, allá, Sergio. Obvio que. Obvio que me da mal. Obvio, ¿con qué, pues, Sergio? Tener misericordia, ok. Por allá, Pedro. Misericordia. Ahora, no le voy a preguntar a las mujeres. Vamos a ir a pasar al versículo siguiente.
Porque les digo algo, las mujeres tienden a ser... No ponga palabras en mi boca. Las mujeres tienden a ser... Tranquilo, espérense. Las mujeres tienden a ser los dos grandes extremos de la misericordia. O son muy misericordiosas o son muy rencorosas. El hombre es término medio. No es ni muy ni... Al final se le pasa el enojo igual. Se demora, pero se le pasa. La mujer no es muy término medio, es extremista. Pues muy misericordiosa. Ahora yo no sé qué es lo que te tocó. Y déjeme decirle que eso lo escogiste tú, por si acaso, así que no culpes a nadie. El hombre misericordioso, dice así otra versión, tengo otra versión más moderna para que la escuche. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo y a su alma. Yo mientras más misericordia, mejor me siento. Así que, ¿cómo puedo aprender cualidades de misericordia en el mundo que hoy día no es misericordioso? ¿El mundo está siendo misericordioso? Para nada, para nada. Y ¿sabes qué? Hoy día realmente el mundo es cruel. El mundo no está aplicando misericordia. Primero porque no la tiene la verdadera que viene de Dios. Pero aún así la iglesia misma a veces no está aplicando la verdadera misericordia, siendo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Así que, ¿cómo yo puedo hacer misericordioso? Quiero que veamos algo rápidamente, muy práctico, cosas muy prácticas y rápido, que no voy a detenerme mucho en tiempos ahí, porque son cosas prácticas, porque no hay mejor cosa para mí, el hacer justicia es atender a la palabra de Dios y aplicarla, porque no tiene sentido. Si yo vengo a escuchar y a llenarme de información a la iglesia y me voy para la casa sabiendo y yéndome erudito en información, pero no vivo nada de eso, entonces creo que no es el fin de que haya venido a la iglesia. Así que, número uno, estas son cosas prácticas. Algunas de ellas les va a doler, otras van a decir, pastor, pastor, este es mía, y se va a agarrar de ella. Número uno, ¿cómo muestro misericordia con los demás? Porque el Señor dice, seamos misericordiosos con los demás. Número uno, siendo paciente con la gente caprichosa. ¿Y eso qué es la primera? Siendo paciente con la gente caprichosa. Por favor, no los mires. No los mires. Mantente aquí con la vista acá. Algunos van a decir como su idiosincrasia. Es que mi idiosincrasia, es que así me formaron. Y son puros caprichos. Pero hay que soportarlos, primeramente. ¿Y cómo demuestro misericordia con un caprichoso? Sea paciente. ¿Puedo revelar algo de mi papá o no? ¿Puedo revelar algo del caprichoso que está ahí? ¿No me escuchó? Ahí su compinche que le sopla al oído. Si voy a contar algo suyo. Dígale que voy a contar algo suyo. Cuenta lo que queráis ya. Aunque igual lo voy a contar, no importa que me diera la aprobación. Pero hay que honrar a los papás mientras se pueda. Por eso le pedí el permiso. Mi papá era tan caprichoso que, primero, el pan hay que servírselo hecho. Él no se hace el pan. Pero después le voy a contar el final. El té tiene que venir con el azúcar ya lista y revuelto. Tranquilo, tranquilo. Pero eso no era, para mí eso no es el capricho. Ese no es el capricho. ¿Ya? Porque la culpa es del que da el afrecho al chancho, no del chancho. Y se lo decía yo a mi mamá. ¿Sabe qué era lo caprichoso?
que ese es el capricho. Si mi mamá se olvidaba de echarle azúcar, él se lo tomaba así. Y no era capaz de echarle azúcar o decirle a la negra, porque si le dice, negra, no le echaste azúcar. No, guardaba silencio. Y uno le pregunta, pero papá, ¿por qué eres así? No, es que mi mamá, y ahí mi abuelita Blanca, es que mi mamá nos servía el té ya con el azúcar listo, revuelto. Y yo sé que en aquellos tiempos era por la economía, no era por otra razón, sino el cabro chico le echaba 4 cucharadas. Entonces, ¿sí o no? Los más antiguos, ¿era por sí o no? Por eso mi abuelita a mí me daba el pan listo con mantequilla. Nosotros nos reíamos con los primos porque mi abuelita agarraba así, pasaba por encima. Ni siquiera abría el paquete de mantequilla, lo pasaba por encima y te hacía así y te decía, Lucho, ahí está listo tu pan. Así que lo entiendo. Pero ahora, mi mamá me decía, mi mamá rabiaba con eso. Yo le decía a mi mamá, sea paciente, él es así, listo, mami. El Señor llegó a su vida, ahora se hace el pan, ahora se echa azúcar, ahora se cocina, que ha estado solo. Y yo digo, Dios es grande en misericordia, ¿no? Sea paciente con la gente. ¿Sabes qué? Cuando tú controlas tu enojo, cuando te niegas a molestarte por esas cosas peculiares de algunas personas, eres misericordioso y eres feliz. Yo llevo ya 28 años casado. Y ¿sabe qué? No me gusta dar consejos en los matrimonios, pero uno de los consejos que en el matrimonio nos puede ayudar simplemente es que nosotros seamos misericordiosos con nuestro cónyuge. Eso va a hacer que un matrimonio sea agradable. Porque si nos ofendemos, porque esa es la segunda cualidad que tiene que tener un matrimonio. El matrimonio tiene que tener mucha misericordia y tienen que ser grandes perdonadores. Si somos grandes perdonadores y con gran misericordia en el matrimonio, déjeme decirle que es una bienaventuranza. Feliz. Ahora, si usted no es misericordioso en su matrimonio, va a ser un matrimonio infeliz. Por eso es tan práctico lo que el Señor estaba enseñando en las bienaventuranzas. Y déjame decirte que no te olvides con esto, te casaste con un pecador. ¿Te casaste con un pecador, hermana? ¿Y los varones se casaron con una pecadora? Dos personas imperfectas, entiéndame esto, dos personas imperfectas no pueden hacer un matrimonio perfecto. Entonces, ¿por qué tenemos esa idea? Pero dos personas misericordiosas hacen un muy buen matrimonio, pero no perfecto. Así que el Señor en otras palabras está diciendo, tolera las fallas debido al amor. Porque si yo amo a alguien, entonces tengo que tolerar. Yo sé que muchos van a decir, pero pastor, a veces aburre, a veces, ¿sabes qué? Doy gracias que tú no eres Dios. Porque Dios nos aburre. Y te puedo decir cuántas veces Él te ha perdonado, cuántas veces Él ha pasado por alto tus transgresiones y las mías. ¿Entiende por qué Dios decía al hombre que no le perdonó la deuda a otro? Entonces cuando alguien me dice a mí, pero pastor, entiéndame, que ya estoy cansada, yo lo mismo se me viene a la mente. Creo que Dios muchas veces podría haber dicho, yo también estoy cansado contigo, Lucho. 48 años perdonándote. Y yo no me he cansado, dice el Señor. ¿Por qué tú no te vas a cansar con tu esposa que llevas 28 nomás? Y yo que llevo 48 no me canso. Eso pasa porque, y el Señor lo dijo, por la dureza del corazón. Donde el corazón se vuelve duro no hay misericordia. Santiago capítulo 2, versículo 13. O sea, ¿se los leí recién ese, no? Sí, se los leí recién. No. No se lo he leído. Y se lo leí, el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero en el libro de Santiago 3:17, ¿están conmigo ahí? ¿Sí o no? Ahí estamos bien. Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto
es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena ¿de qué? De misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. La sabiduría está llena de misericordia. ¿Y ha visto los hombres que se dicen sabios? ¿Son misericordiosos? Yo hoy día veo que en el mundo la gente que tiene más sabiduría son más arrogantes. La gente que tiene más estudio, a veces usted puede ver en ellos que son más arrogantes con alguien que no tiene estudio. Y eso es el mundo. Cuando Dios dijo que la persona que realmente tiene sabiduría es una persona que tiene gran misericordia. Entonces cuando usted conozca gente y hable con gentes y converse con personas, vea qué tan misericordioso es con sus labios y va a darse cuenta si es sabio o no es sabio esa persona. Porque si la persona realmente con su labio es solamente dañador, enjuiciador, déjeme decirle que usted está delante de una persona con poca sabiduría de lo alto. Entre más sabio me vuelvo, más misericordioso llego a ser, dice en otras palabras el escritor. Número dos, ¿cómo muestro misericordia? Ayudando a cualquier persona herida a mi alrededor. ¿Cómo muestro misericordia? Ayudando a cualquier persona herida a mi alrededor. Por tiempo no voy a leer una historia, pero se las voy a resumir. Un día vino un hombre a hablar con el Señor Jesús, y se acuerda cuando este hombre se acerca y le dice, Señor Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Se acuerda o no? ¿En qué se resumen todos los mandamientos y cuál es el más importante? Lo dije hace un momento y el Señor dijo, amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como ti mismo. Todos no sabemos esa parte, ¿cierto? Pero después el Señor dice, pero te lo voy a mostrar en un ejemplo. Y esa es la parte que a veces nos olvidamos. Porque la pregunta era, ¿cómo amarás a Dios y amarás a tu prójimo? Y como que el hombre empezó a pensar y dijo, pero yo amo a Dios y amo a mi prójimo. Me imagino, como Dios sabía lo que había en el corazón del hombre, Él le dijo, pero mira, te voy a poner este ejemplo, te la voy a hacer más fácil. Y aquí empieza el relato de este hombre que va por el camino y lo asaltan. ¿Se acuerda? Ahí, a continuación de amarás al Señor tu Dios, viene la historia, porque Él está haciendo un resumen. Viene un hombre que lo asaltan, lo golpean, y después vienen las personas, pasó uno religioso, una que iba a la iglesia todos los domingos, a Pampa Baja 96, y vio al que estaba ahí herido, y lo miró y pasó de largo. Después pasó otro, que también era bien cercano a las cosas de Dios, lo miró y pasó de largo. Pero después pasó uno, lo tomó, lo llevó a un hotel de la época, le pagó la estadía, la atención. Y más encima, dice en la parábola, el Señor Jesús dice, y él más encima dijo, yo tengo que hacer otras cosas. Cuando vuelva voy a pasar a verlo. Y si tuvieron que gastar más plata para curarlo, yo voy a pagar el resto. Eso estaba diciendo, el Señor contó después de decir, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Contó esta historia. Estaba diciendo, y más encima porque la historia tiene una connotación, que el que lo ayudó, ¿sabe a qué hace referencia? A la iglesia, a los gentiles. Porque los otros que pasaron eran hacedores de la ley. Y el samaritano había sido expulsado por estos. Porque eran mestizos. Porque si un judío se casaba con alguien que no era judío, pasaba a ser un samaritano, un mestizo. Y eran expulsados de la ciudad. Y tenían que vivir en otro lugar. Que en ese lugar también criaban cerdos, que era simbólico del pecado. Por eso los judíos no tenían cerdos, los samaritanos criaban cerdos, vivían entre los cerdos. Y el Señor ocupó este ejemplo para decirle, mira, la persona que menos religiosa pensábamos que era,
fue el que actuó en gran misericordia. Y es lo que Dios espera de la iglesia gentil, de nosotros, que seamos más misericordiosos. Ama a tu prójimo como a mí mismo. Y tú no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si no eres misericordioso. En Proverbios 3:27 dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tienes la capacidad de parar a alguien que se cayó, tienes la capacidad de levantarlo, levántalo. Pero no lo mires, no lo observes. Hay gente que necesita de tu área. Hay gente en esta semana, por ejemplo, que va a necesitar de ti. Que tú tienes más experiencias en algunas cosas que inclusive que yo. Y a lo mejor yo un día te puedo decir, ¿sabes qué, hermano? Tú eres experto en esto, ¿me puedes ayudar? Y uno tiene que estar dispuesto a ayudar. En Romanos 12, versículo 8, dice, porque aquí habló de dones, los dones de servicio, de ministerio están aquí, y dice, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad. O sea, si yo tengo el don de repartir, que sea un buen gestionador con todos. No como que reparten para algunos lados, no hoy día, vamos a hablar del turno, del gobierno de turno. No, con liberalidad para todos, no para algunos. El que preside o el que lidera con solicitud. Y mire lo que dice. El que hace misericordia, ya voy a ayudar a este compadre, me tiene chato, pero lo voy a ayudar. No, con alegría. Porque la misericordia, déjame decirte, Dios estaba muy contento de salvar tu vida. Cuando tú le aceptaste como Salvador. Yo no veo a Dios diciendo, este compadre me ha hecho rabiar caleta y tengo que salvarlo, ya lo voy a salvar. Voy a salvar a Máximo, ya voy a salvar a Máximo. No, Dios estaba feliz, inclusive dice la historia, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepienta, los ángeles cantan y hay gozo en el cielo, porque actuó la misericordia, porque la misericordia trae alegría. Cuando alguien se convierte, usted debería estar contento, debería estar feliz. Por eso, ojo, cuando alguien es misericordioso, hágalo con alegría. 3. A esta no les va a gustar a algunos. 3. Dando segundas oportunidades a las personas. ¿Cómo muestro misericordia? Dando segundas oportunidades a las personas. ¿Eso es normal o es anormal lo que acabo de decir? ¿Normal o anormal? ¿Anormal? ¿En el mundo en que vivimos es anormal? Dando segunda oportunidades a las personas. Mira lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldades. Y me encanta este versículo porque este versículo es muy práctico. ¿Ya? Cuando dice ahí, antes todos, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos ha perdonado. Pero vamos al versículo anterior, Martina, vuelve al versículo anterior. Dice, para que usted entienda, me gusta este versículo, porque dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cómo quito eso? Por lo que viene. Es un versículo que dice, estas cosas no hay que hacerlas, pero se contrarresta con esto. Y ahí cuando el Señor dice, desechen todo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dale, Martina. Antes que estas cosas sean perjudiciales, ¿y cómo las contrarrecto? Siendo benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se da cuenta cómo la Biblia contrasta la misericordia contra todas estas 6 respuestas negativas del hombre? ¿Solo con la misericordia?
Porque el Señor dijo, yo quiero algo bueno para ustedes, todo lo que venga de mí va a ser bueno, y que seáis grandes en misericordia. ¿Cómo contrarresto las otras 6 cosas negativas? Dios dijo, con misericordia. Uno podría decir, pastor, la contrarresto con esto, esta con esta otra, esta con esto, es como los remedios, ¿cierto? Toma un remedio, es para una cosa, pero no es para otra. El Señor dijo, ¿quieres sanarte en tu interior de estas 6 cosas? Toma una. Tómate esta pastillita de misericordia. ¿A alguien le gustaría un remedio, un solo remedio para todas las cosas? ¿A alguien aquí le gustaría? Sobre todo los que tienen ahí un sachet con 31 días de espacio, con 20 pastillas en cada espacio. ¿A alguien le gustaría una sola pastilla? Me encantaría a mí. Pero en la parte espiritual y emocional del hombre, el Señor dijo, hay una de misericordioso. ¿Cómo te calificarías tú en misericordia? Pongámosle una tabla del 1 al 7. ¿Cómo andas en misericordia del 1 al 7? ¿Amargado? ¿Enojado? ¿Un hombre de palabras duras? ¿Una mujer gritona? ¿Eres grosera o grosero? ¿Maldices? ¿O siempre eres amable y misericordioso, perdonando a otros como también Dios te perdonó? Por eso, mi hermano, yo quiero, y sinceramente yo quiero que la iglesia, la IBB La Serena, sea conocida no quiero que sea conocida por la cantidad de gente que viene, no quiero que sea conocida por la música que tenemos, no quiero que sea conocida por los ministerios que aquí se hacen. Yo lo único que me gustaría es que esta iglesia fuera conocida porque es una iglesia de misericordia. Una iglesia que perdone a los otros, una iglesia que no juzgue. Eso me gustaría. Y a veces se olvidan de los grandes letreros que tenemos a los lados que varias veces me han dicho cambiémoslos y yo digo no, deberían ser valores de nuestra iglesia. Cuando usted lee esos letreros donde dice en esta iglesia nos equivocamos, si usted no se equivoca y usted anda buscando una iglesia perfecta, le digo algo, busque otra iglesia. No venga a esta, porque aquí nos equivocamos, somos imperfectos. En esta iglesia lloramos, en esta iglesia nos reímos, en esta iglesia nos amamos. Y hay un montón de palabras. Somos una iglesia de oportunidades. Échale una miradita a los letreros antes de irse hoy día. Y por si acaso, y es mi anhelo, esa iglesia es eso. Eso es la iglesia. Y como dice ahí, esta es familia. Si no consideras tu iglesia tu familia, creo que estás en un lugar equivocado. Pero esta iglesia es eso. Porque el Señor no avaló nada más grande que la misericordia. Porque Él es misericordioso. Como te decía, la misericordia es la que hace a triunfar. Y yo quiero que esta sea una iglesia misericordiosa. Un lugar donde da segunda oportunidades a las personas. Donde si has fracasado en tu matrimonio, aquí te podemos ayudar. Puedes empezar de nuevo en muchas áreas de tu vida. ¿Por qué es la iglesia? Así que ojo con eso. No queremos ser reconocidos por otras cosas, queremos ser reconocidos por misericordioso. Número 4. ¿Cómo demuestro misericordia? Haciendo el bien a los que me hacen daño. Anota eso, haciendo el bien a los que me hacen daño. Sé que es difícil, porque acuérdate que la misericordia es darle a la gente lo que ellos no se merecen o no necesitan. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Yo no merezco muchas cosas de parte de Dios, pero Dios me las da igual. Solamente déjame hacerte una pregunta y te quiero llevar ahí. Piensa en tu mente, ¿quién te ha hecho daño al máximo en tu vida? Piensa en una persona que te ha hecho daño en tu vida. Y yo sé que a lo mejor no te quieres ni acordar de él o de eso. Solo te puedo decir que ellos necesitan misericordia.
¿Y sabes por qué? Porque la gente lastimada lastima gente. La gente lastimada lastima gente. Si yo estoy lastimado, voy a lastimar. ¿Entiende eso? Y es por eso que yo también, desde mucho tiempo, yo dije, no, yo no tengo que lastimar gente, tengo que cuidar gente, independiente de lo que hayan hecho. Porque si yo estoy lastimado, ¿sabe qué voy a hacer? Lo mismo, voy a lastimar gente. Y eso me ha ayudado, me ha servido en la vida. Y hay veces que le he dicho otras veces, personas que me han venido a gritar en la cara y están molestos y enojados y me terminan diciendo, pero dígame algo, gríteme, por último réteme, que estoy yo equivocado. Y yo le digo, no. Y yo creo que a veces hasta eso produce un poco más de conciencia en ellos. Porque no tienes que enojarte con la gente. Porque si no vas a lastimar a la gente. El Señor dijo, ahí en el libro de Lucas 6, 35 y 36, te dije, si alguien te hizo daño y te viene a tu mente, ellos necesitan, esa persona necesita tu misericordia. Y mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo esto, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Después, misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, date cuenta que Dios me está diciendo, yo soy misericordioso contigo, ¿por qué entonces yo no puedo ser misericordioso con ellos si yo le he hecho tanto mal a Dios? Por eso recuerda esas 4 razones al principio, ¿por qué debo ser misericordioso con los demás? Cuando el Señor dice, aman a tus enemigos y hácele el bien y presten y no esperando nada a cambio, por eso si alguien te lastima y tú actúas como Dios dice, déjame decirte que tú ante los ojos de Dios te posesionas por encima de esas personas. Dios te mira de una manera totalmente maravillosa porque Dios dice, mira cómo le pagaron a él y mira cómo él está reaccionando. Tremendo, ese es mi hijo. Y ahí Dios saca pecho. Por eso, porque Dios es bondadoso con los ingratos. ¿Date cuenta? O sea, si yo tengo el carácter, soy hijo de Dios. Estaba leyendo una historia, una vez que hice un viaje a Estados Unidos, me puse a leer ahí en un escrito que había y me hizo acordar y busqué la historia. Cuando estuvo la guerra civil en los Estados Unidos, los del norte con los del sur, ¿has escuchado la historia, cierto? La guerra civil en los Estados Unidos. En aquel tiempo, el presidente Abraham Lincoln estuvo ahí y el estado del sur fue derrotado. Y Lincoln termina la guerra y había un senador ahí, no me acuerdo el nombre, un senador famoso de los Estados Unidos que en plena, ¿cómo se dice? Donde estaba hablando el presidente, una convocatoria ahí. Está él con su familia y al lado de él tiene a su hijo, el hijo de Abraham Lincoln. Y había un senador ahí y empieza a decir y grita, ¿y qué vamos a hacer con los rebeldes? Y el público empezó a gritar, cuélguenlos, cuélguenlos. Estamos hablando en aquel tiempo, era la pena de muerte, el ir en contra del presidente. Y este senador incitó a la gente a que la gente gritara. ¿Y sabes qué? Lo toma de la mano el hijo pequeño de Abraham Lincoln y le dice, lo anoté aquí, el pequeño Tad, le dice, 11 años, le toma la mano a su papá y le dice, no papá, no los cuelguen, denle paciencia.
Un niño de 11 años le está dando órdenes al presidente de los Estados Unidos o un consejo. Y eso lo leía y decía, y Lincoln al final dice, tengo la respuesta a lo que están pidiendo. Y ni siquiera yo. Tad tiene la respuesta. Y él dice, tengámosles paciencia. Y eso es lo que hay que hacer, po. Un hombre creyente, a propósito. ¿Qué hay que hacer con la gente que te ha hecho daño? Ten paciencia. Ten misericordia. Número 5. Sé amable. Sé amable con los que te ofenden. Sé amable con los que me ofenden, si lo quieres hacer más personal. Sé amable con los que me ofenden. Porque no te olvides que debemos obedecer a Dios antes que al hombre. Así que yo debo ser amable con aquellos que son ofensivos, por si acaso. Estaba en el computador y me puse a ver la noticia de los incendios allá en Los Ángeles. No sé si vio eso. Y el comentarista ahí en la noticia habló de esta muchacha, una mujer que trabaja en comedia, cómico. Y le tocó abrir la apertura de uno de los premios allá en los Estados Unidos. Hicieron una encuesta se podría decir, con las personas más famosas o influyentes dentro de los actores. Y ella en forma de burla empieza a nombrar esta frase, y dice, con 0 puntos, Dios. Y dice, el menos famoso, porque aquí en Los Ángeles no está Dios dentro de la comunidad, y toda la gente se puso a reír y a aplaudir. Y yo decía, no debió decir eso. Está blasfemando contra Dios. Y el comentarista después termina diciendo, y muchos creen hoy día en Estados Unidos, porque a los 2 días después de esa frase, todas las casas de los actores empezaron a arder en llamas. ¿Y sabes qué pensaba yo? Porque eso es lo que se le viene a la mente. ¡Ay, que el Señor los castigó! Y yo dije, primero, ¿me ofendió a mí ella? ¿A mí no me ofendió? ¿Lo que dijo esta humorista me ofendió a mí? No, eso es lo que yo razoné. ¿Me ofendió a mí? No ofendió a mí. ¿Entonces tengo que enojarme con ella? No. ¿Ofendió a Dios? Sí, lo más probable que ofendió a Dios. Pero ¿sabes qué? Algo que venía preparando este sermón y yo digo, si me enojo, estoy siendo igual que ella. Ahora, si no me enojo con alguien que ofenda a Dios, ¿tengo la posibilidad de ganarlo? Si alguien en la plaza ofende a Dios y yo voy y lo increpo, ¿tengo la posibilidad de ganarlo a él para Cristo? No se ofenda, aunque estén hablando de su Dios. No se ofenda. No te ofendas por si hablan de tu iglesia. No te ofendas, porque ¿cómo los voy a ganar si yo respondo de la misma manera? Entonces, por eso el Señor cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, e inclusive Pablo ahí en Timoteo, en esta carta a los pastores, le dice en el versículo 13 y en el versículo 16, mira lo que dijo Pablo a Timoteo, habiendo yo sido antes, que dice, blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui recibido, ¿a qué cosa dice? ¿Y Pablo persiguió a la iglesia? ¿Sí o no? ¿Persiguió a los cristianos? ¿Y cómo fue ganado para Cristo? Por misericordia, por no devolverle como él pagaba. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y hay mucha gente a tu alrededor que ofende por ignorancia. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Cómo yo gano a alguien que no es creyente? Siendo misericordioso. Nadie va a querer escuchar de tu Dios si tú no te acercas a un mendigo
le das la mano. Ellos no van a querer escuchar de Dios si tú no le das la mano, si tú no los levantas. Como decía ese día mi señora, cuando fueron a repartir con algunos hermanos de la iglesia, con varios hermanos a repartir, mi señora llegó con un olor espectacular. Y entró a la cocina y se siente el olor de las personas que no se han bañado por meses. Pero yo no le dije nada y me dijo, me quiero bañar. Eran como las 2 hoy, como las 3 de la mañana que llegó. Me quiero bañar. Y me dijo, pero me sentí tan bien. Ahora esa gente, ¿cómo puede escuchar el Evangelio? Antes de que usted le predique, primero acérquese. Eso es misericordia. Eso es misericordia. Número 6, para ir cerrando, construyendo puentes de amor con los impopulares. Construyendo puentes de amor con los impopulares. ¿Sabes que por lo regular la gente tiende a juntarse con populares y no con impopulares? Por lo regular los no populares son marginados. La gente que le cae mal. ¿Conoce alguna persona en su trabajo que es pesado? ¿Sí o no? ¿Conoce alguno? Miren, déjenme decirle algo. Esas personas son las más solitarias dentro del equipo de trabajo. Nadie se quiere juntar con ellos. ¿Y saben lo que esas personas, por qué reaccionan muchas veces así? Por su amargura que tienen en su interior. Si usted se diera el tiempo esta semana de acercarse a esos impopulares, te aseguro que ellos podrían escuchar del Dios que tú conoces. Te lo aseguro. Acércate a los impopulares, a la gente que no todo el mundo le cae bien. Por si acaso, construyendo puentes de amor con los impopulares. Acércate a gente impopular. Es por eso que yo puedo decir, yo tengo personas que creen en otras cosas, en otras religiones, y me acerco a ellos. Muy amigo de un pastor pentecostal, de aquellos que echaba a gente de espalda para atrás. Y lo conocí en una capacitación, me acerqué a él, empezamos a hablar. Nadie se quería juntar con él porque era medio especial, porque era como el único que con ese pensamiento y el resto no. Me acerqué a él, fuimos grandes amigos, lo invité un día a viajar conmigo, viajó conmigo, empezamos a hablar, llegó un día donde habla con su iglesia y le dice, ya no más, aquí nadie más se va a caer de espalda, aquí nadie más va a hablar en lengua, y desde la próxima Santa Cena la vamos a hacer con jugo, no con vino. ¿Y sabe cómo se logró eso? Simplemente por amistad, nada más que eso. Ahora, si yo no me acerco a él y haberle mostrado con la Biblia algunas verdades que vemos ahí, él quizás nunca hubiera cambiado. Y después algunos me dijeron que yo era ecuménico, porque me juntaba con alguien de otra denominación, pero no sabían lo que Cristo estaba haciendo en él. Hoy día tiene una gran iglesia. Gran iglesia. Y si usted la ve, hoy día inclusive me la miro porque es más moderna que la de nosotros. Se fue al otro extremo también, la pasión que despertó en él. Pero doy gracias a Dios por ese hombre. Gran hombre. Algunos lo conocen, lo han tenido la oportunidad de conocerlo. Porque Dios quiere construir puentes de amor con la gente impopular. Te hago desafío. Habla con date el tiempo a saludar, a visitar al vecino más impopular de tu barrio. Te aseguro que son hombres heridos, con daño, con amargura. ¿Se acuerda cuando Cristo fue a visitar a Mateo a la casa? ¿Mateo era popular o impopular? Era uno de los más impopulares. Inclusive los fariseos le dijeron, tú te juntas con publicanos, con cobradores de impuestos. Lo más impopular, era el peor trabajo en Roma. ¿Y dónde estuvo Cristo sentado? En la mesa, en la casa de él. ¿Y qué hizo Mateo? Invitó a sus amigos impopulares. Y adivinen quién se paró y dijo, pero ¿cómo tú puedes estar sentado ahí? Y el Señor les dijo, no, es que ellos necesitan de mí. Y después, al ratito le dicen,
¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y lo empezaron a criticar con el ayuno. ¿Y para qué necesitan ayudar si están con el Rey de Reyes, Señor de Señores? Si yo lo tengo todo, confíen en mí y eso es suficiente. Así a ese nivel. Así que mi hermano, y es lo que yo he tratado de vivir, Jesús no tenía miedo de la culpa por asociaciones, por dos razones. ¿Por qué yo me puedo juntar con un pentecostal? ¿Por qué yo me puedo juntar con el alcalde? ¿Por qué yo me puedo juntar con un diputado y sentarnos a la mesa y conversar? ¿Por qué yo me puedo juntar con un futbolista que aparece en las noticias haciendo cosas malas? ¿Por qué yo puedo hacer cosas como la que me he dado hasta el día de hoy? Por dos razones, y te las quiero dar a ti, que es lo que, para que tú entiendas. ¿Por qué a veces tú no te juntas con un vecino impopular? ¿Por qué yo he estado en mesas donde está lleno de alcohol y terminamos hablando de Dios? ¿Por qué he respondido, me han invitado a algún cumpleaños donde yo sé que hay karaoke, fiesta, copete y voy a ese cumpleaños? ¿Sabes por qué? Por dos razones y te las quiero dar. Número uno, ¿sabes por qué? Porque sé quién soy. ¿Por qué Jesucristo fue a la casa del Leví? Porque sabía quién era. Él era el Hijo de Dios. Esa es la razón. ¿Y sabes cuál es la segunda? Porque sé cuál misión tengo que cumplir. Y sé quién soy, soy un hijo de Dios. Y mi segunda misión es que tengo que ganar más personas para Cristo. Y si voy a sentarme en una mesa de un pecador es porque lo quiero ganar a Cristo. Pero si no me siento en esa mesa, difícilmente cuando yo le diga, ¿te acuerdas cuando fui a tu cumpleaños? Sí, sí me acuerdo. Te invito a un culto de mi iglesia, que voy a celebrar mi cumpleaños. Ya cumplí mi parte, ahora cumple la tuya. Sí. Y me acuerdo un día cuando mi hermano Francisco, que hoy día es un hijo de Dios, se me acercó y me dijo, Lucho, te quiero invitar al bautizo de mi hijo. Me miró y me dijo, ¿ya? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Ah, es que yo pensé que no ibas a ir. No, pues ¿por qué? No, pues que tú sabes que pensamos diferente y todo. Hoy día mi hermano está aquí en las cosas de Dios. Y cuando yo le dije, te invito a la iglesia, ¿y sabe qué me respondió? Ya, así como yo fui, como tú viniste un día al bautizo de mi hijo, yo voy a ir a la iglesia. Y hoy día, y escuchó al Señor, se convirtió él, su familia, todo. Por eso les digo, hermano, júntese con gente aunque el resto lo critique. Y a mí me van a seguir criticando, no hay problema. Pero no se olvide que siempre los pioneros recibieron la flecha por la espalda. Esa es una de mis frases. El que fue conquistando terrenos nuevos, siempre los indios le estaban clavando en la espalda. Así que tranquilo, deje a los indios que le siguen tirando flechas. 7 y último. ¿Cómo puedo mostrar misericordia a la gente? Valorando las relaciones más que las reglas. Número 7, valorando las relaciones más que las reglas. Y tiene que ver un poco con esa explayada que me dicen delante de los tiempos antiguos. Porque si eres un guardián de las reglas, valorando las relaciones más que las reglas, anote eso. Y escúcheme con esto, si eres guardián de las reglas, eso te lleva a muchos caminos equivocados. A muchos caminos equivocados. Las necesidades de las personas antes de los procedimientos. No sé si me doy a entender. Eso es lo que a veces criticamos, los que son doctores, trabajan en enfermería y todo lo demás. A lo mejor van a entenderme este punto mucho mejor, pero que yo lo vivo. Las veces que yo voy, a veces, cuando mi hijo estuvo 6 meses en el hospital, a ellos les interesaban más los protocolos que el amor, la salud, la protección, la relación de un papá con un hijo, la mamá con su hija. Y déjenme decirle a ustedes como cristianos, en el área que ustedes trabajen, en la minería también, que está lleno de protocolos. Aquí hay algunas que son jefes en la minera. Déjenme decirle algo a ustedes, si son hijos de Dios, la misericordia, el amor está sobre el procedimiento. No se olviden de eso, porque de la manera que mide serán medidos.
Si tú eres un jefe y que tienes que cumplir las reglas porque tu empresa te lo demanda, lo creo. Pero no te olvides que de la misma manera vas a ser medido. Ten misericordia. Pablo dijo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ante cualquier otra ley, protocolo, procedimiento, no hay nada más importante que ¿qué cosa? Que el amor. Ahí hay un texto bien largo para que usted lea en su casa, de Mateo 12, del 1 al 8. Simplemente el Señor le estaba diciendo ese día, yo soy el Sabbat. Y usted después lo lee en su casa, porque le estaban reclamando que el día de reposo había que descansar. Y Cristo le dijo, yo soy el Sabbat y estoy encima por eso. Así que si tu prójimo tiene hambre o tiene que comer, dale de comer, cocínale, aunque hoy día no se puede cocinar. Eso es lo que Dios demostraba. Por eso quiero retarte algo. Te voy a dar un reto ahora, ya. ¿Cuál es mi reto? En la hoja que tienes en tu mano. Vamos a ser prácticos. No la guarde todavía, no la doble. Porque usted tiene que ser misericordioso. ¿Amén? ¿Tiene la hojita? Te voy a pedir ahora, ya. A lo mejor te pillo de improviso, pero ahora ya. Pon la inicial de la persona que tú necesitas aplicar en esa persona en los puntos del 1 al 7. Cuando tú tienes tu hojita y tienes el punto 1, ¿cómo puedo ser misericordioso? Número 1. ¿Cuál es el número 1? Siendo paciente, ya. Ponga la inicial de la persona con qué va a ser paciente esta semana. En secreto, no comparta su hoja, porque si pone todas las letras, las iniciales de su esposo, no. Para que él no vea que es su inicial. Y esconde la hoja. Así que en privado, y así para abajo, hasta el número 7, ponga la inicial de la persona que se te venga en mente en cada uno de los puntos, aunque sea doloroso en alguno de ellos. ¿Amén? ¿Estás en eso? Ok. Mientras ustedes escriban, le vamos a decir a los músicos que suban, que puedan pasar, porque eso creo que a veces es más práctico que cualquier cosa y que cualquier oración, que usted lleve a la práctica. Así que anote ahí en los puntos. En el número 1 ponga la inicial de la persona, en el número 2 lo mismo, para que en la semana se recuerde que tiene que ser un agente no encubierto, sino un agente pillado por todo el mundo que usted está siendo misericordioso. ¿Amén? Ok, puso las iniciales. Yo lo hice anoche, por si acaso. Anoche hice 2 cosas mientras usted escribe las letras. Anoche estuve orando hasta tarde y no me jacto. Cuando digo estas cosas no es para jactancia. Pero anoche estuve orando por aquellas 24 personas que pusieron sus metas en la página, en la aplicación. Si no has puesto tus metas a 100 días, anótala en la página. Si no sabes cómo, busca ayuda. Pero estuve orando por muchas de esas 24. Estuve orando. Así que estuve orando por muchas de ustedes, algunos buscando unión familiar. Algunos de ellos oré por la salud, que quieren ponerse en campaña para cuidar su salud, como la mía. Oré por algunas personas que quieren reencontrarse con su familia. Oré por algunos que quieren definitivamente abrir una empresa, un negocio, como matrimonio hay una pyme. Y así estuve orando por cada una de ellas, algunos porque quieren ser parte del grupo de alabanza. Oré por otros que quieren servir algo aquí en la iglesia. 24 personas. Algunos mejorar su parte de amor propio.
Así que si no la has llenado, y lo único que estoy haciendo es orar en las noches por esas 24 peticiones. Si no sabías, ahora te acabas de enterar, métete a la página y ahí hay un formulario donde dice tus metas a 100 días, una meta personal y ministerial. Pueden ser varias, pero estoy orando. Y lo otro que hice fue lo que ustedes están haciendo ahora. Esta semana tengo que hacer esto Ya. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios te damos. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Primero, agradecerte por la gran misericordia que tienes sobre nosotros. Eres tremendo, Dios. Y es tan sencillo a veces el Evangelio y nosotros lo complicamos tanto. Yo quiero ser feliz y por eso que yo no quiero tener rencor, ni rabia, ni molestia. Solamente quiero actuar en misericordia. Y lo he estado haciendo, Dios. No tomar las ofensas, perdonar a los que te ofenden. Reconocer que necesito también de ti, Dios, porque el ser misericordioso es tu carácter. Yo como ser pecador me cuesta llevar a cabo ser como tú, Dios. Pero lo demandaste a través de Cristo. Pablo también se puso en la línea a ser imitadores de ti. Dios, yo sé que a veces cuesta hacer misericordia con algunas personas, porque creemos que no se lo merecen. Pero yo tampoco me lo merecía, que tú fueras misericordioso conmigo, pero lo hiciste. Así que danos justamente, Dios, esa capacidad de entendimiento. Y te pido en el nombre del Señor Jesucristo, que Él da el poder para hacer todas las cosas. Que cada una de esas personas o nombres o gente que se nos vino a la memoria en la lista, lo llevemos a cabo y seamos hacedores de misericordia en esta semana, junto más la enseñanza de esta noche, que va a ser la sexta llave de bendición a nuestra vida. Vamos a estar hablando en esta noche, Dios, y desde ya empieza a trabajar en que tengamos un corazón puro. Bienaventurados los de un corazón puro. Dios, sana toda dolencia en nuestro ser, porque sé a veces que el dolor nos hiere, pero lo dije hace un momento, cuando he sido lastimado y no soy misericordioso, también voy a lastimar. No quiero lastimar a nadie más, Dios. Ayúdame. Y ser un practicante, sobre todo en mi hogar, en mi familia, con mi esposa y mis hijos, de ser un hombre lleno de misericordia con ellos. Bendice Dios también la ofrenda que va a ser tomada en este momento, Dios, que es para seguir demostrando también actos de misericordia con la gente a nuestro alrededor, con los que vienen a escuchar el Evangelio, con los que van a salir de aquí a escuchar el Evangelio. Y esté sobrando en cada uno de nosotros. Que también, como dice la Escritura, cuando aplicamos misericordia debe ser con alegría. Y lo mismo dijiste cuando se trata de la ofrenda. Tenemos que dar alegremente porque tú amas al dador alegre. Gracias, Dios. Bendice todo lo que se levanta en tu nombre y bendice nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.